¿Cómo anda Fer? ¿Todo bien? Acá estamos, sí, sí, laburando como siempre, pero bueno, esperando ahora un poquito ansioso como todos. Decís que estás ansioso. ¿Cómo manejan o cómo piensan, vamos directo a lo que todos están esperando, ¿no? ¿Cómo piensan que sería justo que se juegue esto, ya que al parecer jugar se va a jugar? Bueno, mirá, yo te puedo hablar por mí. No sé si cuando decís cómo piensan, no sé si te referís a los dirigentes, a los jugadores, a mí, que soy un poco el nexo. Yo te puedo hablar por mí y lo que yo creo que sería justo es que se juegue una final entre los dos equipos que van primeros. Sería raro porque después de tanto tiempo de parate vos vas a un partido y es una final que es un mata-mata, pero bueno, a ver, todo es raro, toda la situación mundial es rara, entonces a mí me parece que por más que sea raro, es lo que más justo sería, porque son los dos equipos que salieron primeros. Yo no creo y no considero, obviamente que me encantaría, porque sería quedar en la historia del club, siendo el encargado del fútbol que hizo que Atlanta juegue en primera, ¿no? Pero no creo, a mi criterio, que, que a nosotros nos corresponda directamente el ascenso, porque sí. Sí me parece que al haber hecho un mal desempeño en el comunicado oficial de AFA, que fue dar por terminada la temporada, eso da a entender que al dar por terminada la temporada nos corresponde el ascenso, y eso creo que sí. Pero si uno va saliendo de lo que fue el comunicado y la decisión esa, y va a lo que uno cree naturalmente que sería justo hasta donde se llegó la temporada cumplir el reglamento. La temporada llegó a que había dos equipos que iban primeros, uno en cada zona, y el reglamento dice que esos dos primeros tienen que jugar una final. Entonces yo creo que lo que más justo sería que se juegue esa final, los dos que no juegan esa final, el que pierde esa final juegue en el reducido con segundo, tercero y cuarto. Me encantaría que me den el ascenso por decreto, pero si uno, en vez de pensar en la justicia para uno, como en general todos pensamos, uno no quiere ser digamos, que el reglamento sea justo, sino que sea beneficioso para uno, ¿no? En general, si vamos a lo realmente justo, yo creo que eso sería lo que debería pasar. No creo que pase, ya hay un par de decisiones, por más que todo lo que se hable y todos los rumores que haya, cosas concretas hay, que son que se juega, que todos los equipos van a participar de un reducido, que todos los equipos van a tener chance de ascender, y lo que falta es la forma de disputa de ese reducido. Bueno, esperando ya, a partir de esas decisiones, que yo no las considero desde mi punto de vista correctas, que sean lo más justo posible para aquel que hizo bien las cosas durante toda la temporada. Vos tuviste, como me imagino que sí, diariamente con Gabriel, con Greco, con el presidente del club, que es el que va a participar de esta junta de 8 equipos que van a decidir de alguna manera el futuro del Nacional B. ¿Vos le mostraste tu posición, lo que vos pretendés, o solo esperás y aceptás lo que Gabriel Greco te diga? Mirá, la posición de él es incluso exactamente la misma que tengo yo y exactamente la misma que tienen ustedes. Todos pensamos que Atlanta tenía que ascender. A ver, no sé si todos pensamos que Atlanta tenía que ascender directo, porque en ese sentido podemos discutir si estaba bien dar por terminada la temporada y darle el ascenso a los dos primeros, o que se juegue una final. Pero todos defendemos la mejor postura para el club. Después, cada uno tendrá su política o su decisión de cómo encarar esa discusión. Algunos pueden pensar, como lo hizo San Martín de Tucumán, que la guerra hay que darla puertas afuera, a través de los medios, a través del debate, a través de la generación de ruido externo para dar su lucha, y en el TAS a nivel judicial. Y otro puede pensar que la estrategia tiene que ser interna, tiene que ser en el debate diario, en el debate, en la comunicación con la gente que toma las decisiones. Bueno, esa es la estrategia que evidentemente tomó Atlanta y la que tiene el presidente del club. Obviamente que la acepto, la comparto, creo que está bien la postura que está dando, y en definitiva las decisiones pasan por uno solo, o por la casa de AFA, que es la que define la postura, y cuando hay discusiones en este sentido van a la mayoría, como pasa siempre, y cuando uno ve de afuera la situación, ve que la mayoría siempre, nosotros por la posición en la que estamos íbamos a ser minoría.
Bueno, eso te iba a decir. Sí. Se habla de mayoría y el que está primero va a quedar siempre en minoría, tiene poco sentido, digamos. Encima se habla de que todos los equipos tienen posibilidad de ascender, más aún va a ser mayoría esa posición, digamos. Teniendo en cuenta que uno siempre iba a estar en minoría, ahí es donde toma la decisión de qué lado pelear el tema. Pelearlo en base a discutir, ponerse en una postura confrontativa o pelearla desde adentro. Eso creo que es la diferencia que tomó San Martín respecto a Atlanta. Ya te digo, lo veo afuera, pero comparto la decisión y bueno, ahora estará en esta decisión de que tomó AFA de que los 32 tengan la posibilidad de ascender. ¿Qué ventaja le dará a aquel que terminó primero por sobre aquellos que tuvieron la chance de descender y también lo salvaron del descenso? Ahí es donde está la defensa de Atlanta. Yo creo que Atlanta tiene que defender, poder jugar una final contra San Martín de Tucumán y que los demás luchen por ese segundo ascenso y no solo tener una sola chance de ascenso, sino una segunda chance. Porque, en definitiva, hasta el momento de disputado el torneo, Atlanta tenía 2 chances de ascenso, si el torneo se daba por terminado en ese momento. Era la final o el reducido. Y había 12 equipos de cada zona que tenían 0 chances. Bueno, hoy se le suma una chance de ascenso a esos equipos que no tenían ninguna. No me parece justo. Ahora, uno lo puede aceptar siempre y cuando no pierda uno una chance. ¿Está bien? Yo tenía 2 chances y aquí hay equipos que tienen 0. Esos que tenían 0 ahora tienen 1. Bueno, yo que tenía 2, no puedo pasar a tener 1. Tengo que mínimo sostener esas 2. Entonces, si me dan una final, jugar esa final y después, si uno no la gana, seguir compitiendo en el reducido. Si me dan una semifinal, competir por esa semifinal y si no gano esos 2 partidos, seguir otra vez en el reducido con los equipos que están compitiendo. Es decir, yo no puedo perder las 2 chances de ascenso que tenía, porque ya le están agregando 1 a los que no la tenían. Creo que por ahí pasa la discusión que tiene que dar Atlanta y ojalá creo que es la que va a dar. Y en cuanto a la cantidad de partidos jugados, porque si se hace un reducido que todos tienen chances, y hay un equipo que empieza en, no sé, 16avos de final, a la semi llega mucho más embalado también, digamos. Son suposiciones, ¿no? Porque no hay nada, pero uno no puede imaginar cómo harían para que todos compitan y que el que tiene ventaja con menos partidos tenga ventaja realmente. Sí, yo creo que esto que vos decís puede tomarse de 2 maneras. Por un lado, yo puedo pensar igual que vos, y por el otro puedo pensar que el equipo que menos juega llega más descansado. Hoy, por ejemplo, vemos la Champions League y en semifinales llegaron 2 equipos franceses, el torneo de Francia se dio por terminado, no dejaron de competir y los equipos italianos y españoles siguieron el torneo. Llegaron a jugar la Champions con mucho más ritmo que los franceses y los franceses llegaron a semifinal y final. El Lyon venía de no jugar ningún partido contra la Juventus, que venía de jugar todo el torneo y salir campeón. Jugaron el mano a mano y lo ganó Lyon. Bueno, y PSG lo hizo con todos los equipos que fue barriendo, ¿no? Hasta llegar a la final. Entonces, por un lado puedo pensar lo mismo que vos, que el equipo llega con más ritmo. Y por otro puedo pensar que esos equipos llegan más cansados. Entonces ahí yo no considero que haya una ventaja, porque considero que las 2 situaciones son favorable y desfavorable para uno y para el otro. Este tema, más allá de lo dirigencial, ¿cómo lo estás manejando vos con los jugadores, no? Porque uno los vio todos estos 5 meses que empezaron muy arriba, con mucha ilusión, contentos y demás, y claramente pasaron 150 días en los que no pudieron entrenar y ahora ven como que están perdiendo quizás de alguna manera el derecho adquirido en la cancha, en 21 partidos que les costó un montón llegar a estar primero con un partido menos. ¿Cómo lo estás manejando vos con ellos al margen de lo dirigencial? Yo creo que es clave la parte de la que vos decís. Para nosotros poder ascender necesitamos 2 patas, el manejo dirigencial y la resolución de los jugadores. Y entonces si uno no va de la mano con el otro, las cosas no se van a lograr. Y es clave la comunicación y cómo le llegue el mensaje a ellos de la resolución, que todavía no está. Si nosotros conseguimos que dentro de ese reducido que se estima jugar, tenemos más chances que los demás y estamos más cerca que cualquiera de todos los otros de ascender, en definitiva, yo considero que el mensaje que ellos tienen que adquirir es
que nosotros el 17 de marzo estábamos a 8 fechas de jugar una final por ascender, y hoy estaremos a 1, 2 partidos, ojalá, de ese ascenso. O sea, estábamos a 9 fechas posibles y hoy estamos a 2 concretas. Creo que eso es lo que deberían absorber, eso es lo que yo trato de comunicarles, si llega a pasar esto, porque uno es día a día, ¿no? Entonces hoy tratar de mantener la tranquilidad, tratar de que ellos mantengan el mismo nivel de entrenamiento que han llevado durante estos meses, y que ahora que volvamos a entrenar en campo, también lo sostengan. Y después, cuando la resolución esté concreta, que el mensaje sea claramente, hace 5 meses teníamos que disputar 8 fechas o 9, con equipos que nos seguían de atrás, que estaban muy bien igual que nosotros, y que se nos iba a poner duro en el tramo final para llegar a esa final, y hoy tenemos la chance o la posibilidad de estar a mucho menos partidos de conseguir ese objetivo. Creo que ese es el mensaje positivo que debemos absorber desde adentro, y creo que es el que deberíamos bajar todo desde los medios, desde la cercanía del club, todo lo que tengamos ganas de que Atlanta ascienda, ¿no? Bueno, hablaste de la vuelta a los entrenamientos. El 30 serían los testeos, el 2 de septiembre volverían a entrenar en campo. ¿Ya está armado? ¿Cómo va a ser la logística? Bien, nosotros el sábado 29 tenemos AFA manda para que se habilite a la vuelta a los entrenamientos los test serológicos, que son los test de análisis de sangre. Con eso vos estás habilitado para poder volver a entrenar. Nosotros consideramos, como muchos de los equipos, que esos test no son análisis o no son efectivos para volver a entrenar. Nosotros creemos que hay que hacer sí o sí lo que se llama, si ustedes por ahí me pueden ayudar más, pero se llaman PCR, ¿no? Que puede ser o por hisopado o por saliva, creo que también está aprobado, los test PCR. Nosotros vamos a comprar ese servicio para ese sábado de la mañana, hacer los test en el estadio o en un laboratorio. Ya lo cerramos, la empresa, y ese mismo día los jugadores se van a llevar a sus casas 2 mudas de ropa de entrenamiento. Terminarán los test, el lunes tenemos los resultados, y el martes vamos a hacer los test de sangre que pide AFA, que son protocolos para el Ministerio de Salud. Cuando tengamos los 2 resultados, el miércoles empezamos los entrenamientos van a ser en nuestro predio de Villa Madero, con todos los protocolos que bajó AFA, con 6 jugadores por turno, o por cancha, mejor dicho, y en diferentes turnos, y obviamente siempre y cuando los resultados de todos sean los que esperamos, y empezaremos a entrenar en bloques y en tandas, y semana a semana hasta llegar a la fecha en la que se defina cómo y cuándo se va a jugar. Ahí, ya que hablabas de los testeos, se están dando muchos casos de jugadores por plantel, mínimo entre 2 y 3 jugadores están dando positivo, y eso también es peligroso por el contacto y el contagio entre ellos. Está bueno lo que decís de que el club va a ser al revés, porque lo que se está haciendo ahora es primero sangre, y en el caso de que den positivos, hacer el hisopado. Es un paso adelante el que están dando, yendo primero a buscar con el hisopado, que es más seguro, o sea, con eso ganan tiempo y ganan la salud del jugador y de sus compañeros, ¿no? Sí, claro, y otros clubes por ahí hicieron el hisopado, creo que ya esta semana que pasó, y vos de acá a 15 días recién volvés a entrenar, y por ahí ese hisopado que hiciste ya quedó lejos. Entonces nosotros lo vamos a hacer ahí 4 o 5 días antes de empezar a entrenar, de sábado, sábado a miércoles, 4 días, para que tengamos el resultado más cercano, y ese mismo día muy concientizando mucho en la comunicación con los jugadores, porque es una realidad no del deportista, sino del país, que más del 90% de las personas no respetan la cuarentena y se juntan con familiares o incluso en algunos casos amigos, y que a partir de que ellos se hagan el test y les dé negativo, es primordial que cuiden hasta cuando empiecen los entrenamientos, ya son profesionales, y que se cuiden como se tienen que cuidar, yendo del entrenamiento a casa y de casa al entrenamiento y nada más, solamente contacto con sus familiares, para ir sosteniendo ese
ese negativo que les dé en esa primera prueba. Te preguntaba, más allá de los testeos por COVID, ¿cómo están los jugadores físicamente después de tanto tiempo estar parados? Si van a hacer algún estudio o cómo van a llevar también la preparación, no sé, lentamente imagino, pero bueno, ¿cómo lo van a encarar? Bien, yo le preguntamos a los médicos si había que hacer enseguida el test clínico, el análisis clínico, y ellos nos dijeron que con el que ya tenían desde enero, que no era necesario ahora. Lo que sí, que a partir de los resultados de los GPS, de la tecnología, y empecemos a entrenar con los movimientos, con los niveles de fuerza que vayan detectando y el gasto energético diario, uno va a ir detectando alguna situación de anomalía. Los jugadores nuestros particularmente entrenaron muy bien durante los 5 meses de cuarentena, obviamente que con las limitaciones del caso, pero se mantuvieron entre 3 y 4 veces por semana entrenando por Zoom de una manera muy exigente y muy interesante, así que nosotros creemos que en ese sentido vamos a llegar bastante bien. Obviamente que después lo manejaremos con mucha paciencia y no con ansiedad, porque cualquier movimiento más exigente de lo normal sería contraproducente, pero creemos que vamos a llegar muy bien en ese sentido. ¿Cómo lo viste a Lisa, ¿no? Un personaje tan especial, tan lindo y tan especial que encontramos en el mundo Atlanta. ¿Cómo lo acompañaste en estos 5 meses? Seguramente fueron muy intensos. Mirá, la verdad que tiene una manera de trabajar él y su cuerpo técnico que no te digo que no lo han sentido, pero viste que hay mucha gente que siguió trabajando, vos sos un caso, ¿no? Siguió trabajando de la misma manera o más, y bueno, y en el caso de ellos fue muy similar, porque al no abandonar los entrenamientos nunca, el plantel siguió entrenando, tuvieron que generar una nueva metodología de trabajo y permanentemente innovar y crear situaciones desde las casas, o hicimos mucho entrenamiento también en lo táctico con videos analíticos para los jugadores que los han manejado por Zoom. Entonces han generado tantas nuevas maneras de trabajar desde casa a partir de una situación diferente que se mantuvieron permanentemente en trabajo y ocupados observando cosas. Y después otra cosa que pasa mucho, que esto yo lo vengo hablando hace mucho tiempo, que cuando los entrenadores están en competencia, no te digo que solamente miran su equipo, pero pierden un poco de visión de lo que es otros partidos, otros jugadores, otros análisis que uno a veces quiere hacer externo, y por eso en este caso lo hacemos desde lo que es la gerencia de fútbol. Y él tenía muchos partidos y mucha ganas de ver otros partidos que no había podido ver a partir de la intención de mirar, por ejemplo, solamente la zona nuestra, solamente los rivales nuestros, o solamente nuestro equipo, y también mirando mucho de todos los partidos viejos que se dieron durante el año. Entonces lo fue llevando muy bien. La verdad que siempre se mantuvo activo y si bien obviamente lo sintió como todos, y es como decís vos, un personaje lindo que hemos encontrado, no lo afectó para nada, se lo vio siempre muy fuerte de la cabeza. ¿Alcanza con 45 días? ¿Qué es lo que se estima que va a haber de preparación? Mirá, eso yo lo tendría que decir el profe. Para mí siempre dijeron todos los preparadores físicos que yo escuché hablar que necesitaban 8 semanas de preparación. Y eso fue cuando empezaban a entrenar los planteles de primera, o sea, un mes antes que nosotros. Yo creo que 8 semanas era el ideal. 6 me parece que es un poco corto, pero bueno, tampoco es que está tan clara la fecha de regreso, así que esperemos que esa fecha esté de regreso y ahí te diría que sí, que no alcanza. Y en cuanto al equipo, se fueron Masanti, De Ciancio, Villalba y Donato. Llegó Marcioni por Masanti, casi se puede entender puesto por puesto, Bolívar por De Ciancio y Milton por Donato. ¿Falta reforzar algún puesto? Más allá de ahora quiero que me cuentes un poco de cada uno de estos 3 que llegaron, pero ¿falta reforzar algo? Bien, mirá, el último que no nombraste vos y también concretamos, o por lo menos resolvimos que se iba, es Marcos Astina. Marcos tenía un contrato importante en Lanús, todavía tenía un año más de contrato y bueno, no nos pusimos de acuerdo un poco en la parte
económica, entonces terminamos decidiendo que tampoco siga. Y en cuanto a lo que vos decís, no falta nada, nosotros creemos que el plantel está bien, que los que están perfectos, y está, digamos, chico el plantel como a nosotros nos gusta, porque creemos que la competitividad se da muy fuerte en todos los puestos. Hoy son 24 profesionales, que pronto van a ser 25 porque estamos resolviendo el primer contrato de Alejo Dramicino, que es un jugador en el que tenemos mucha fe, que estamos tratando de resolver su primer contrato profesional, anticipado, porque es categoría 2000 y en esta fecha les correspondería firmar recién a los categoría 99, si uno quisiera. Pero bueno, vamos a anticipar el contrato de él porque es un jugador en el que tenemos buena proyección, así que con esos 25 profesionales más los 3 chicos del club de inferiores que siguen trabajando con nosotros, creemos que estamos bien con el plantel. ¿Y qué nos puedes contar de Marcioni, por ejemplo? Ya empecemos por ahí, que fue el primero que llegó. A mí me pone muy contento lo de Julián porque en los últimos años de Atlanta lo que siempre nos ha pasado es que uno tiene en la cabeza algunos jugadores con los que quiere reforzar, pero siempre tiene que basarse primero en lo económico para elegirlo. Entonces, bueno, a mí me gustan este y el otro, pero tenemos que ir a la opción que cierre dentro de lo económico, que han salido bien, pero digo, siempre eran apuestas. Massanti no era Massanti era un chico libre de Tigre, Oyola era un chico libre de Tigre, Axel Ochoa y Tesilla eran jugadores bárbaros y que teníamos fe de que lo puedan mostrar acá, pero todavía no lo habían mostrado en otro lado, entonces la adaptación iba a llevar un tiempo. Eran jugadores libres de primera, a ver qué pasaba. En el caso de Marcioni, cuando Walter decide irse, es el primer jugador que quería. Había varios extremos que me gustaban, que podíamos haber traído. Bueno, David Gallardo es una opción que se fue a Tigre, Julián Boneto, que está en Brown de Madrid y se quedó, Alexis Cuello, que es un chico de Racing que no tuvo una buena temporada en Barraca, jugó muy poco, fue a Instituto, y la primera opción, la 1, era Julián Marcioni. Nosotros teníamos una lista y el 1 era él, porque ya cuando estaba en Newell's en reserva había jugado 4-3-3 y lo habíamos visto bien. En aquel momento yo había hablado con Vidoglio, el técnico de la reserva de Newell's, y lo había mencionado muy bien. Salió a préstamo a Independiente Mendoza, bueno, vamos a ver qué pasa. No jugó en un 4-3-3, jugó en un 4-4-2, y le fue muy bien, hizo muchos goles, y la verdad que es un jugador que nos gustaba de siempre. Y tener una lista de jugadores y que el primero sea el que vos pudiste traer es un orgullo, es una alegría, porque nosotros estamos yendo a buscar un jugador en el que no estamos apostando, no es como yo te digo, Alexis Cuello de Racing. Bueno, salió a Barraca Central, se encontró con un plantel o con un equipo en el que estaba tapado, todavía no demostró lo que yo creo que puede dar, pero viene acá, bueno, a demostrar eso, ¿no? En este caso no, es un jugador que ya lo hizo, que ya demostró, que ya quemó ese año de adaptación que tenía que tener. Fue a Independiente Mendoza a préstamo, le fue muy bien, y es un jugador muy interesante, que sabe jugar en 4-4-2 por derecha, que sabe jugar en el 4-3-3 de extremo, que tiene mucha movilidad, que tiene buenas terminaciones, que tuvo gol este año, así que a mí me pone muy contento que hayamos podido cerrar con él. También es importante, ¿no?, que ese tipo de jugadores quieran venir a Atlanta. Ya es un club donde jugadores con futuro o con presente eligen venir. Mirá, en la negociación de él, ni bien lo llamé yo, que fue al principio de la cuarentena, a él y a su representante, tenían algún sondeo de Europa y nuestra oferta, no tenían nada más. Empezamos a negociar, cuando fuimos avanzando y la información de que él era el que nosotros queríamos salió, porque bueno, siempre las cosas se van filtrando, por una interna, por un representante o por el mismo jugador o por el que sea. A partir de que la información salió que Atlanta lo quería, el chico tuvo 6 ofertas de la categoría, que antes no las tenía. Entonces eso quiere decir que primero que los demás están mirando cómo reforzamos nosotros, ¿no? Y después que a partir de esas ofertas que tuvo, muchas mejores en lo económico que la nuestra, él decidió venir acá, por esto que vos decís, por el orden, por la prolijidad, por la tabla de posiciones en la que nos encontramos, por el estilo de juego, porque el técnico lo llamó muy rápido y le contó lo que quería de él. Entonces uno lo fue motivando desde ese lado y al final, por suerte, se decidió por nosotros. Es algo que hemos hablado bastante en estas entrevistas que fuimos haciendo en cada receso, de cómo generar un ambiente para que los jugadores quieran llegar.
cada vez está mejor en ese sentido Atlanta, digamos, ¿te sentís que cada vez es más fácil seducir a un jugador? Creo que internamente sí, porque ellos se asesoran, hablan con ex compañeros, con gente que estuvo en el club, entre los representantes hablan a ver qué sabes de aquel club. En este receso de pandemia se dio que muchos clubes empezaron a no pagar sueldos, a reducir, a deudas, y todos saben que en Atlanta eso se mantuvo muy prolijo. Entonces todo eso va ayudando. Y ese mismo ambiente positivo que se ha generado interno, mi próximo desafío es generarlo externo, que es un poco esto que te decía antes del mensaje de que quienes queremos ascender, ¿no? Porque si cada vez que sale una noticia que por ahí no es noticia, sino es rumor, y todo lo vemos negativo, todos tiramos cosas que todavía no son concretas, todos buscamos la palabra de quien va a generar un ambiente que no es el ideal, eso genera ruido, obviamente, interno, y genera dudas. Después, comunicando bien las cosas internamente, uno se mantiene fuerte. Pero son cosas que creo que si todos los que somos hinchas de Atlanta, que no somos un montón, nos mantendríamos positivos, las cosas serían mucho más fáciles. Bueno, en ese sentido, dos cosas. Este receso de pandemia, primero que las redes están mucho más potenciadas. Digamos, si antes era un caldo de cultivo lo que pasaba en redes sociales, ahora es cómo vemos el mundo, o sea, lo vemos a través de las redes prácticamente. Y por otro lado, hay mucho silencio desde la sede, que tampoco ayuda, ¿no? Porque, digamos, si uno quiere digamos, que haya positividad en la gente y que haya buena energía y buena vibra, también tiene que haber un mensaje claro desde el club, o comunicar algo, porque si no, los rumores copan la agenda permanentemente, que es lo que vos decías, y hay que combatirlo de alguna manera. Yo coincido con vos. Yo creo que es una herramienta a mejorar, que no solo hay que hacer las cosas bien, sino mostrar que se hacen las cosas bien, y que esa herramienta es una de las que ha fallado durante este último tiempo y que hay que mejorarlo radicalmente. Así como se mejoró el fútbol y se tomó una decisión de hacer un cambio y generar algo profesional, hay que hacer lo mismo en el área de comunicación y en el área de marketing. Creo que son áreas a mejorar y a cambiar, pero me gustaría que esos pequeños puntos a mejorar no empañen todo el trabajo bien que se vino haciendo, que es verdad lo que vos decís, que hay que mejorarlos para que las cosas se vean tan claras como realmente son. Sos periodista, podés acercar también tu opinión en ese sentido, ¿no? Lo he hablado muchas veces con la gente del club, obviamente que uno no tiene tiempo para todo, pero sí, hemos hablado muchas veces del tema. Yo creo que esta pandemia nos ha frenado, hemos tenido mucha mala suerte porque obviamente que cuando pasan estas cosas los recursos se hacen escasísimos y básicos, todos hemos tenido que hacer un esfuerzo, los empleados del club, y está muy bien que así sea, pero había varias cosas hechas para potenciar, varias ideas que se estaban por generar y por cerrar, y que todavía no se pudieron concretar justamente por eso. Esas eran unas, y bueno, la ampliación de la parte de la Secretaría Técnica, que es lo que yo vengo contando hace rato, ya teníamos lugar, personas y tareas a desarrollar, que tenía muchas ganas de contarlas, pero bueno, todo esto hace que se retrase todo un poco porque los recursos son más ajustados. Ahora seguimos un poquito con los refuerzos y con las idas. En un momento nombraste a Axel Ochoa, a Tecilla. Atlanta hubo partidos que jugó con 9 jugadores de los que ascendieron de la B Metropolitana, muchos de los cuales hace 2 temporadas ya que venían. Y eso es el famoso trabajo a largo plazo que vos dijiste en un momento, y veo tu sonrisa, y creo que a todos nos sorprendió de alguna manera que jugadores que quizás estaban acostumbrados a un fútbol rústico como el de la B Metropolitana puedan desenvolverse tan bien como lo hicieron con rivales como Belgrano, como San Martín de San Juan, mismo en Río Cuarto, un partido, quizás el mejor partido que jugó Atlanta, aún perdiendo por el tamaño del rival, por el clima que había en la cancha. Quizás fue el primer partido de visitante con tanta gente en el interior. Esa medalla, que es
casi toda tuya. ¿Cómo la sentís? No la medalla ni por la medalla en sí, sino una idea plasmada en el campo. Bueno, coincido con vos lo del partido con Estudiantes Río Cuarto. De hecho, terminó el partido y me tocó entrar al vestuario y yo jamás me gusta llamar la atención ni hablar por delante del técnico de los jugadores, pero ese día terminó el partido, entré al vestuario y me sentí en la necesidad de hablar y decirles que los felicitaba, que era un espectáculo lo que habían dado, que habían dejado la camiseta de Atlanta bien alto y que me ponía muy contento por lo que habían hecho. Así que, bueno, es una pequeña intimidad. Con respecto a lo que decís, costó mucho el primer año porque era muy difícil entenderlo para el que veía que era un año igual a todos los demás, de salir cuarto y quedar afuera del reducido. Era muy difícil de entender, pero creo que ahí tuvimos varias patas que nos ayudaron y varias personas que entendieron el proyecto y que entendieron la idea, que nosotros ese primer año teníamos que traer esos jugadores que no eran de B Metropolitana, eran jugadores de inferiores de equipo que jugaban como jugamos hoy nosotros, los chicos de Lanús, los chicos de, bueno, en ese momento Tigre, y algunos, los jugadores nuestros inferiores, estaban capacitados para otro nivel. Joaquín, el Turco, que son los que más jugaron. Y había que hacer un año de que ellos necesitaban jugar 30, 40 partidos y afianzarse, y hacer confianza y jugar. Y después, al otro año lo demostraron, y cuando pasamos al Nacional B, hubo que decidir qué jugadores seguían o no. Nosotros sabíamos que ellos eran de esos jugadores que podían jugar en cualquier categoría, lo mismo que ahora si nos toca ascender, que eran jugadores de otro nivel y que tranquilamente podían desarrollar ese mismo fútbol en cualquier categoría. Si uno tiene una idea y una búsqueda y los jugadores tienen la calidad para hacerlo, lo pueden mostrar. Por eso esos cambios fueron pequeños. Nosotros, así como vos decís, a veces juegan 8, a veces 9 titulares que vienen desde B Metro. Sacamos 2 jugadores y la gente los discutió totalmente. Nosotros sacamos al Negro Enrique y a Horacio Martínez, al 8 y al 9. Todo el mundo decía, es una locura. Qué momento ese, ¿no? Qué decisión. ¿Qué sí, momento, totalmente, qué decisión? y muy difícil. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de tener una experiencia, era muy chico, era comisión directiva del club, no tenía poder de decisión, pero tuve una experiencia que fue cuando Atlanta ascendió en el 2011 de la B a la B Nacional, y había sacado una ventaja terrible y una diferencia enorme y abismal a los equipos de esa categoría. Subimos a la B Nacional y había que tomar la decisión del armado del equipo, y yo no estaba para nada de acuerdo en la decisión que se había tomado, porque para mí en ese momento, si bien había jugadores bárbaros, no creía que podían jugar en otra categoría, por lo menos en el contexto que se había armado. Y ahora, en este caso, coincidí con el técnico, que eso también es algo en lo que estoy totalmente agradecido. Vos tenés que encontrar al proyecto que tiene uno su socio ideal, y Orfila fue mi socio ideal. Y él estaba de acuerdo en los jugadores que no creíamos que podían jugar en otra categoría, y eran 2 jugadores que nos habían rendido totalmente en la B Metropolitana. Los reemplazamos con Valdés Chamorro y Luis López, ¿no? Cada uno sacará sus conclusiones de cómo anduvieron. Luis López tampoco había sido una figura estelar el año anterior, en Tristán Suárez, B Metropolitana, y Valdés Chamorro venía de 6 meses sin jugar en Chicago porque había un técnico que no lo tenía en cuenta. Creo que cuando uno le ve el potencial al jugador y prima lo colectivo por sobre lo individual, le trata de ver cómo podría entrar esa calidad de jugador en la idea colectiva que tiene. Y bueno, nos salió bien, podía haber salido mal, y además voy por más. A ver, nosotros tenemos un presupuesto acotado. De los 32 equipos de la categoría debemos ser el presupuesto 21, 22. Estamos como Alvarado, un poquito mejor que Villadalmine, como Brown de Madryn, menos que Independiente Mendoza, menos, bueno, ni que hablar que Ferro, que Barracas, que Chicago. Y este año nos salió bien, pero no es que todos los años uno, armando el presupuesto más bajo posible, siempre va a pelear el campeonato, porque todos los clubes empiezan a detectar que hay que trabajar de esta manera, hay que mirar jugadores todo el año, hay que armar una secretaría técnica para que haya gente mirando todo el tiempo, no dejarle elegir solamente a los técnicos, porque después el técnico se va y vos te quedás con los jugadores. Entonces, cuanto más clubes empiecen a trabajar así y tengan más potencial económico que vos, más difícil va a ser. Entonces siempre hay que ir progresando y no quedarse en el trabajo de
de que no, con esto nos alcanza, bueno, vimos bien los jugadores, por más que tengamos menos presupuesto que los demás, se pelea, no. Esto es lo anormal. Lo normal sería estar más parejo en la tabla de lo que tu presupuesto es. Varias cosas me quedé pensando de esto que decías. Primero, de la sociedad con Orfila, recomiendo la charla con los Siomes, muy interesante para la gente. Y respecto a esa sociedad, no le está yendo tan bien ahora a Defensor Sporting con Orfila, entonces no era ni uno ni el otro, sino los dos, seguramente. O bueno, quizás vos en Atlanta sí, pero digo, Orfila ahora... Pero bueno, eso como para... fueron pocos partidos, igual, solo un comentario. Pero después, respecto al proyecto, muchas veces llegan equipos a primera y nos ponemos a mirar para atrás. Tiene jugadores que vienen desde la B-Metro, tiene un proyecto hace 5 años, pero después cuando lo vivís en carne propia, no podemos bancarlo, ser pacientes y entender que eso está sucediendo hasta que no vemos el resultado final, ¿no? Algo que pasa en la sociedad en general, un resultadismo permanente. ¿Qué reflexión puedes hacer de esto, más allá de si se termina dando o no el ascenso, podríamos llegar a jugar en primera con jugadores que vienen desde la B-Metro y varios, porque hay muchos que tienen contrato hasta 2021-2022? Sí, Orfila ayer ganó bien y el torneo está muy parejo, ¿eh? Van 6 Ayer, partidos, 19 de agosto, los primeros tienen 12 puntos y él después de perder 2 seguidos, ahora ganó y ya tiene 8, así que se va a acomodar. Cambió el esquema, igual él no juega contra delantero, juega un enganche y 2, si lo vieran, ¿no? Si lo vieran alguno, se moriría. La crítica periodística de Fernando Roma. Pero bueno, más allá de eso, sí, yo creo que la parte fundamental para que esos jugadores que juegan en la B y juegan en el Nacional B y puedan jugar en primera es que no pierdan el hambre, ¿sí? Y la humildad y las ganas de seguir creciendo. Si un jugador está en un plantel y ya se acostumbra, ya se relaja, ya siente que tiene el puesto ganado y ya se siente cómodo ahí, es donde uno tiene que hablar con el jugador y ver si él prefiere buscar una salida y encontrar un reemplazo de la misma calidad, pero con esas ganas que ese jugador tenía hace 3 años, 2 años o 1 año. Y es muy difícil eso, es muy difícil porque puede pasar, y que es muy probable que pase, que quizás uno detecta eso antes de que el jugador juegue, entre comillas, mal. Y quizás yo reemplazo a alguien que viene hace 3, 4 años en el plantel jugando muy bien porque no le veo ese hambre, y viene otro en ese lugar. Y si ese otro que viene no rinde bien, uno dice, ¿por qué sacaron a tal? ¿No? Porque las conclusiones se sacan, obviamente, con los resultados puestos. Hoy vemos al Barcelona en la Champions que se come 8 goles, y todos dicen, y claro, si Busquets y Piqué y Luis Suárez no pueden jugar más en el Barcelona, tienen 34 años. Sí, pero eso vos me lo decís hoy. Cuando empezó la temporada, nadie decía que a Busquets o a Suárez o a Piqué había que reemplazarlos. Jugadores de muchos años, que hace muchos años que están en el club, que por ahí se relajaron, que perdieron el hambre, se comen ese cachetazo. Pero las conclusiones las sacamos con el resultado del 8-2 puesto. Bueno, para mí hay que tratar de, en el lugar que me toca a mí, tomar esas decisiones antes de que esos jugadores bajen el nivel, siempre y cuando hayan perdido el hambre. Porque los jugadores que nosotros hoy tenemos hace 3, 4 años que están y no hay un entrenamiento en el que hayan resignado un poquito. Entonces yo quiero seguir contando con ellos siempre. Hay que tratar de estar atentos siempre y detectando si en algún momento no tienen ganas de continuar con esta idea. Y ahí no forzarlos, ahí dejarlos salir, porque si no es donde empieza a pasar eso de que se empiezan a decaer. Volviendo un poco a las incorporaciones, contanos de Bolívar, ¿cómo lo viste? Si era una prioridad, ¿cómo llegó al club? Bien, nosotros en todos los puestos tenemos 5 o 6 jugadores que nos gustan de otros equipos y que podrían venir. Pero no era el puesto en el que nosotros pensábamos que íbamos a perder un jugador. En el puesto de Masanti estábamos prestando más atención porque lo veíamos como una posibilidad que ya tenía hace muchos años, muchos meses arreglada su salida a Chile. Cuando no quiso renovar el contrato con nosotros, ya teníamos el rumor de que se iba, ya habíamos afinado ahí la puntería en mirar. En el puesto de volante central no, porque Rodri de Ciancio nos había dicho que renovaba el contrato, que seguía, que no había problema, aunque sea hasta diciembre, y un día antes de firmar
me llamó y me dijo que se había arrepentido, que creía que estaba un poco tapado, que no estaba jugando y que quería hacer la prueba en otro lado. Así que en ese puesto que teníamos mirado, pero no recontra mirado, o sea, o analizado al detalle, tuvimos que rápidamente salir a analizar. Dentro de los 5 o 6 jugadores que habíamos mirado para ese puesto, daba la casualidad que un jugador lo habíamos enfrentado el último partido, yo lo había conocido personalmente en Madrid antes del partido, y que encima Fabián lo había dirigido en gimnasia, en inferiores. Entonces, si a mí me gustaba, yo lo tenía anotado en una lista, y lo habíamos conocido personalmente y me había llevado una buena impresión. Futbolísticamente me gustaba, y encima el técnico ya lo había dirigido, lo único que queda es ir a hablar con el jugador, a ver qué ganas tiene de venir. Hoy le estaba tocando jugar de titular los 6 partidos en Madrid, haciendo su primera experiencia de préstamo saliendo de gimnasia. Quería volverse de Madrid, le interesaba la idea, le gustó hablar con Fabián, todo cerraba para que él venga. Cuando el jugador demuestra las ganas de venir, así como lo hizo Julián, hay que avanzar. Uno lo tiene en la lista, ya lo dirigieron, tiene las características para jugar de los que nosotros buscamos. 20 partidos en primera, una linda experiencia, volante central, sabe jugar 4-3-3, sabe meterse entre centrales, buena técnica, cerraba todo. Bueno, y nos queda Milton, es un jugador que conocemos hace mucho, que ha tenido salidas a préstamo, esta última en Comunicaciones le fue muy bien. La última vez que hablamos nos habías dicho que, que podía llegar a ser, que ahora sí volviera. Bueno, finalmente, ¿cómo se dio la charla para que venga a ser, creo que por primera vez, a ser, no sé, suplente no, pero segundo delantero para pelear mano a mano con el Animal López? Bien, lo primero que quiero decir es que si nosotros nos basamos en la tabla de goleadores de Milton, nosotros digo desde mi rol, se hubiese quedado Horacio Martínez, que hizo 18 goles y Milton, bueno, entonces el análisis no es por lo que dice la tabla de goleadores. Milton es un jugador que particularmente me gustó siempre, que desde el primer proyecto Bercé me gustaba que lo teníamos en cuenta y que jugó muchos partidos, que cuando Adrián Martínez se lesionó, él jugó y lo hizo muy bien, hasta que un día forzó por querer jugar y salió lesionado en cancha italiana, no me acuerdo, pero ella hizo una buena experiencia con la camiseta de Atlanta en ese momento, y al año siguiente, por la manera de jugar y por cómo nos habíamos reforzado, él quedó un poco relegado y tuvo menos minutos de los que a mí me hubiese gustado que tenga. Entonces, qué mejor que se vaya a préstamo y que haga lo que hizo. Ahora, la situación da que el equipo juega de una manera en que lo analizamos durante todo este tiempo, en todos los partidos que jugó en Comunicaciones, jugando a otra cosa y otro estilo, pero creemos que sus características da para que juegue en el esquema que a nosotros nos gusta, que él se sienta parte, no que sea un chico del club juvenil, sino que se sienta parte de este 2 por puesto, que pelee el puesto y que se lo gane, pero obviamente siendo considerado, y él tiene las mismas ganas. Entonces lo hemos hablado con él, nos sentamos varias veces, porque obviamente que uno después de que viene a hacer tantos goles y empieza a escuchar rumores que lo quieren de tantos lados, quiere primero analizar la situación. Sentamos con él personalmente, dijo que le gustaba mucho la idea de venir, de volver a sumarse, de destacarse, así que así fue, renovamos el contrato por un tiempo más, y bueno, dejamos que Mati Donato vuelva a Lanús, un jugador el que nos había encantado, como estaba preparándose para jugar. De hecho ahora creo que en Santa Marina lo va a demostrar, tiene un técnico que ya lo conoce de Lanús, entonces probablemente lo pueda hacer, y le dimos rienda para que vuelva a Milton y que pueda demostrar eso que en aquellos partidos demostró, y en Comu también, lo puede hacer acá, además siendo un capital del club, que eso siempre hay que valorarlo, ¿no? Quizás es un poco temprano para preguntarte esto, pero hay 12 contratos que se vencen en diciembre. ¿Hay alguno que les interese más que otro, o ya esté hablado que les interese renovar, algo por el estilo? No, en general los contratos que se hicieron hasta diciembre fue porque nosotros no teníamos la certeza de en qué categoría vamos a jugar, y los jugadores tampoco, entonces muchos querían ir hasta diciembre, hasta que esto se defina, y a partir de esa definición nos sentaremos a charlar, pero no se charla de
por apurado y sin saber la definición del torneo. En el momento que llegue a dónde estamos parados en diciembre, tanto nosotros como club, como ellos, como jugadores, nos pondremos de acuerdo y decidiremos o no, y decidiremos los futuros, pero no, para nada. Algo que cambió en los últimos tiempos es el trabajo en la reserva, ¿sí? Desde que vos quizás estás ya más metido profesionalmente, para decirlo de una manera, con el fútbol de Atlanta, la reserva tomó otro ímpetu, se hizo un selectivo en su momento, le va muy bien en el torneo. ¿Cómo está ese ida y vuelta con el cuerpo técnico de la reserva en este momento donde pasaron un montón de meses sin participar? Bien, yo creo que el proyecto más grande que tiene que tener Atlanta a partir de los próximos 3 años es ahí, es en inferiores, y te incluyo inferiores además de reserva, porque tenemos una infraestructura buena para muy buena, pero hay que generar algunos cambios más importantes para poder terminar de armar esto que empezamos a armar de a poquito y con poco, porque recordemos que nosotros, a mí cuando quise empezar a trabajar acá y me armaba proyectos y me armaba cómo hacer crecer el fútbol de Atlanta, uno pensaba en lo famoso piramidal, ir a inferiores, hacer un proyecto grande, a largo plazo, y de ahí dentro de 5 o 6 años que Atlanta empiece a generar jugadores. Lo que pasa es que si nosotros en el profesional no salíamos de la B Metro, y en un año nada más de B Metro nos costó lo que nos costó en lo que fue el ambiente, imagínate si proyectábamos a 5 o 6 años. Entonces la pirámide la tuvimos que invertir, tuve que empezar desde el profesional a cambiar las cosas y a partir de ahora ir de ahí hacia abajo. El contacto con reserva se unificó desde ese primer momento, mucho más. Nosotros entre 2 y 3 veces por semana entrenamos con la reserva, hacen fútbol con nosotros, porque hay una manera que tenemos de entrenar con los entrenadores actuales que cuando uno hace la típica práctica de fútbol en la semana no juegan los titulares contra los suplentes, juegan los 11 titulares contra reserva y los 11 suplentes contra reserva. Entonces vos el feeling lo tenés permanente, ves a todos los chicos todo el tiempo, los ves jugar, ves su nivel, y después están los partidos de reserva además, que o en vivo o grabados los vemos. El trabajo está mejorando muchísimo, se nota que hace tiempo que viene ensamblado ese equipo, entonces juega bien, juega lindo. Lo que yo creo que hay que tratar de hacer a partir de ahora es un proyecto con chicos un poco más chicos. ¿Qué quiero decir yo? Nosotros tuvimos este año todavía 6 o 7 chicos categoría 99 en el plantel de reserva y que les quedaba solamente un año para ver si firmaban contrato o no. De esos 6 o 7 solamente 2 son titulares. Y de esos 2 titulares nunca entrenaron con nosotros en el plantel de primera. Entonces, para mí era muy difícil que esos chicos lleguen a firmar contrato y quizás fueron jugando en puestos en donde un 2000 o un 2001 podían haber empezado a hacer sus primeros partidos en primera. Entonces creo que cuando llegamos a la etapa del cierre del año, tenemos que hacer un poco más de corte y trabajar con chicos más chicos, así los resultados no sean buenos en el principio, darle mucho más minutos a chicos más chicos para que tengan más tiempo de reserva hasta que llegue a la hora de firmar el contrato. Y después algún cambio de infraestructura en el predio que me encantaría que se haga y que es muy difícil, pero es algo que hay que hacer, que es tener un buen sintético de 11, ¿no? Tener una cancha o por lo menos un terreno grande de 100% para que pueda trabajar porque nosotros durante el año, esto en un curso de scouting que hice, lo dijo Claudio Vivas, antes de asumir en Boca, y dijo que de los 200 días de entrenamiento que tenían en Boca, entre 40 y 50 días lo perdían por el clima. Entonces, en Celina, el día que llueve, al no haber un gimnasio cubierto y no haber una cancha de sintético, los chicos pierden prácticamente el día de entrenamiento. Entonces, vos perdés un montón de días en los que los chicos podían haber aprendido. En primera no te pasa, porque tenés muchas más herramientas. Entonces, apostar a ese cambio es apostar a hacer una inversión fuerte, y uno no dice cambiar técnicos o cambiar personas, no. Estamos hablando de darle las herramientas a las personas para poder generar más jugadores para la primera. Hoy, con la firma del contrato de Dramicino, vamos a tener 5 jugadores profesionales del club de los 25. Es un 20%.
Yo creo que es poco. Yo creo ese número yo creo que mínimamente lo tendríamos que llevar a un 40%. Entonces que de esos 25 sean 10. No te digo mañana, pero de acá a 1 o 2 años, que por lo menos 10 chicos sean del club. Yo veo el plantel hoy de Platense, si bien creo que es mucho menos fuerte que el nuestro, de los 28 jugadores que tienen, 14 son del club. Para mí, no tienen hoy el nivel que tiene nuestro plantel, no están ni cerca. Pero quizás a futuro, con ese proyecto, les vaya bien. Yo creo que tenemos que apuntar a eso, a generar jugadores de inferiores con mucho más potencial, que firmen contrato y no que firmen contrato y sean el jugador 26, 27, 28 del plantel, sino que sean parte de esos 25 profesionales que luchan semana a semana por ganarse un lugar entre los titulares o en el banco. Hablaste de los próximos 3 años, hay elecciones este año en Atlanta, si la pandemia lo permite y demás, pero bueno, siempre estuviste con Gabriel. ¿Cómo queda tu posición de acá en adelante respecto a las elecciones que tendría que haber? Siempre con los actuales dirigentes, porque yo soy una persona que no fui futbolista, que no fui entrenador, que no fui conocido, y no es normal que en el fútbol le den la chance de ocupar mi rol a alguien que no lo hizo, que no jugó. En todos los clubes uno ve el puesto de manager primero, o gerente deportivo, lo que sea, primero que en Argentina no está totalmente desarrollado todavía. No está explotado. Y si se empieza a explotar ahora de a poquito, lo hacen exjugadores o ex técnicos de los clubes. Es muy difícil que a un socio, como soy yo, que le gusta el fútbol y que presenta un proyecto, le den lugar. Es casi imposible, porque no hay clubes en los que pase. Todos fueron jugadores, técnicos. Bueno, de a poco en los técnicos ha pasado que hoy hay técnicos que no fueron jugadores. Pasa con Becasese, pasa con Mourinho, pasa con Sampaoli, un montón. Y manager hay muy pocos, de los que no jugaron. Entonces, que Gaby me haya dado a mí la chance esta de ocupar este rol, yo se lo voy a agradecer infinitamente y siempre voy a defender las decisiones y la política que encare él en el club. Entonces, si viene otro proyecto y hay otra comisión directiva, seguramente vendrán con su proyecto de fútbol y ni siquiera tendrán que decirme a mí, andate, sino le dejaré todo el trabajo que hice para que lo puedan usar y me iré solo. ¿Vos, Fer Romano, algo que quieras decir o que, no sé, que creas que haya faltado? No, simplemente esto que veníamos hablando, más allá de la definición del torneo, el tema del clima que se genera, es incómodo, ¿viste? No para mí, porque yo siempre dije que para nada no me afecta directamente las cosas que se digan en el exterior, en lo externo, sí, gente que me rodea que me las hace llegar, o gente que veo que sí le afecta, pero por ahí los mensajes erróneos o las conclusiones apuradas que se sacan hacen que el ambiente se afecte, que los jugadores vean las cosas negativas en algún punto, que se consulten, se saquen conclusiones de más o apuradas sin saber las cosas claras. Y a veces no me queda claro si esos mensajes son con intención o son simplemente sin darse cuenta. Entonces me gustaría que en algún punto podamos reformar eso. Creo que también es parte de la comunicación, es parte de llegarle diferente a la gente que da esos mensajes y en algún punto ahí empezaremos a transformar y ver si aquellos que dan esos mensajes lo dan desde la bronca y desde la desinformación y los pueden cambiar y darse cuenta cómo se hacen las cosas, o simplemente tienen mala intención y buscan algún tipo de desestabilización o lo hacen por algún interés. Y ahí un poco descubriremos quién es quién. Pero bueno, me gustaría que podamos en los próximos años transformar eso porque es lo mejor que le va a pasar al club. Gracias, Fer. Estamos en contacto y éxitos. Dale, muchas gracias a ustedes. Hablamos. Un abrazo.